Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido por esta enseñanza, Padre, por esta predicación, pido que la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética obre de manera sobrenatural para hablar con denuedo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hay mucho tema sobre salud mental, el problema de salud mental, el manejo de la depresión, el manejo de la ansiedad, de la desesperación. Aún, la ira se ha engrandecido en este mundo de una manera muy diciente. Yo tengo un ministerio de mujeres, pero hace unos años Dios me permitió tener un gran sentir hacia los hombres. Hace como unos 4 años Dios despertó en mí el sentir hacia los varones. ¿Qué sentir hacia los varones? El sentir de que el varón sufre en silencio. El sentir de que el varón en su sufrimiento explota de ira. El sentir de que el varón de pronto, bueno, ahora ya hay mujeres que maltratan a sus cónyuges, a sus esposos, pero en general el varón ha sido maltratado de manera muy fuerte por los padres, con golpes duros. Y estaba en Ibagué, con Gina fuimos a un seminario de liberación ahí, y estaba yo hablando, ministrando, y de pronto digo yo, aquí hay 2 hombres que han sido maltratados fuertemente por sus padres, cogidos a golpes y patadas, ¿sí? Pero en especial hay uno que no solamente fue cogido a golpes y a patadas, sino que fue cogido contra el piso y golpeado sobre la baldosa. Y una señora que yo conozco de la iglesia me dijo, pastora, cuando usted dijo eso, había un hombre al lado mío y dijo, el hombre del que ella habla soy yo. Era Dios hablando, obviamente. Pero porque necesitamos ser libres, tanto hombres como mujeres, de nuestra mente. Y la ira es una forma en que el hombre generalmente reacciona. Realmente yo no he estudiado las estadísticas, pero voy a hacerlo, de quién más explota en ira, si el hombre o la mujer, pero con las consejerías que yo tengo, generalmente es el hombre que tira las cosas, que rompe las cosas. Mejor dicho, no estoy hablando mal del hombre, sino estoy haciendo ver que el hombre necesita también abrir su corazón y abrir su mente a conocerse un poco más. Entonces, en este tema de salud mental hay mucho que decir, pero yo realmente no es que vaya a hablar de la parte psicológica, sino más bien de lo que Dios habla en la Biblia sobre la mente. Y quiero contar un testimonio de un hijo. Estaba como en quinto de primaria y resulta que él llegó a la casa, y cuando él llegó a la casa yo estaba sentada, gracias a Dios, había estado leyendo la Biblia y aquí estaba sentada, tenía algo como un esfero en la mano, no me acuerdo qué tenía en la mano, y cuando él entró lloró y yo dije, algo pasó. Generalmente de nuestros 2 hijos nunca nos llamaron para darnos quejas, por la misericordia de Dios y gracias a Dios, pero esa vez fue la única vez que me llamaron del colegio de él. Entonces yo cojo y tiro lo que tenía en la mano al piso, ¡pam! Y cuando yo tiro eso al piso, entonces Dios me dice, así no es. Y por eso tenemos que afinar nuestro oído a lo que Dios dice. Cuando Dios me dijo así no es, yo me calmé y le dije, tranquilo, entra y siéntate y me cuentes. Lo que había sucedido en el salón es que los niños estaban jugando, los niños tan lindos, cuando se sale el profesor, arman la fiesta, tirándose papel y, mejor dicho, armando la recocha en el curso. Y él con otro amigo eran los que avisaban que ya llegaron, ¿no? Que ya llegó el profesor. Pero el profesor lo alcanzó a ver. Total que el profesor era el director de disciplina, era el director del salón, y estaba el director del colegio ahí y se dio cuenta de todo lo que mi hijo hizo. Entonces resulta que el profesor, a quien después conocí en la cita que tuve, ese hombre sí necesitaba aprender a manejar la ira, pero en ese momento, pues obviamente todo iba acusando a Esteban, mi hijo. Entonces él llegó y
pues los regañó y cogió a Esteban y lo regañó y Esteban se salió en ira. Entonces él de la ira parece que habló malas palabras, habló malas palabras, no parece, sino que me dijeron que había dicho palabras feas, o sea, groserías, y con una mano cogió y golpeó el tablero, esos que circulan así, y ¡pum!, golpeó el tablero. Entonces el director de disciplina, el director del colegio, mejor dicho, todos ahí, conclusión, tiene que venir a disciplina la mamá o el papá o los papás, mejor dicho. Mi esposo estaba viajando, gracias a Dios, porque a mí Dios me dio dominio propio ahí, cuando le conté a mi esposo, no, bueno, ustedes saben cómo es eso, pero bueno, el tiempo dio calma. Entonces yo me siento, él me cuenta, y yo me siento y le digo a mi hijo, ¿sabes qué, hijo? Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo el profesor contigo. Y él se quedó. Le dijo, hijo, porque si tú no aprendes a manejar la ira ahorita, vas a tener muchos problemas en la universidad, en el trabajo, y lo más seguro que puedas tener hasta problemas con la policía o con los jefes. Entonces lo mejor que puedes hacer, lo que está haciendo el profe es esto. Y me fui para donde el profesor, porque al otro día teníamos que ir. No, pues este profesor estaba peor que mi hijo, Dios mío. Ese profesor estaba bravo, eso no le importó que estaba yo ahí, nos llevó a la oficina, los dos nos sentamos adelante y eso manoteaba y regañaba a Esteban y decía, y es que usted, no sé qué, usted tiene que hacer, y golpeaba la mesa, y usted cree que por su cara bonita y sus ojos no sé cómo, usted que lo voy a dejar, no, usted tiene que entrar a psicología. Y yo oraba en lenguas, los que saben que oramos en lenguas, pero adentro, Señor, ¿cómo voy a calmar a este señor? Yo no sé, Señor, ayúdame. Y el hombre que acabó de hablar, yo le escuché y acabó de hablar y le dije lo mismo que le dije a Esteban. Le dije, profesor, yo le doy gracias por lo que usted está haciendo con Esteban. Y el hombre se quedó como, le dije, porque esto le va a ayudar a Esteban a manejar la ira, porque o lo hace ahorita, o lo va a hacer en la universidad, o lo va a hacer la policía, o lo va a hacer con los jefes en el trabajo. Entonces, gracias. Sí, pero ustedes, bueno, él dijo, con esa religión, yo sé que ustedes creen en eso. Le dije, sí, entonces yo le pido un favor. Déjenme que manejemos eso nosotros, bueno, Dios y nosotros tres. Sí, yo sé que ustedes son de esa religión y todo, y yo, pero deme un mes, le dije. Y en ese mes, pues, cuadramos. A ver cómo va Esteban José acá en el colegio. Y en ese mes yo le dije a Esteban, bueno, todas las mañanas vamos a levantarnos y vamos a leer un capítulo del libro de Proverbios. Y tú vas a mirar lo que habla de la necedad, lo que habla de la ira, lo que habla de la sabiduría y del buen entendimiento. Y eso lo vas a subrayar. Y vamos a orar durante ese mes por eso. Y entonces Esteban se levantaba todos los días, o sea, no tuve que hacer mayor esfuerzo para levantarlo, y todos los días hacíamos ese ejercicio. Al mes llego yo a hablar con el profe, pues llegamos ahí y cuando llego al colegio, entonces dice, el profesor dice, ¿y ustedes a qué vienen? Y yo dije, ay Dios mío, va a comenzar, porque ahora ¿qué voy a hacer? Y cogió y palmoteó a mi hijo en la espalda y me dijo, señora, ojalá todos los niños del salón fueran como él. El cambio que ejerció la palabra en mi hijo fue muy notorio para el profesor. Y después él fue una ayuda para mi hijo en el sentido de que una vez había como un mal amigo ahí, que definitivamente estaba en el grupo de amigos de Esteban, y yo tuve que ir al colegio y él estaba muy pendiente de que Esteban no se involucrara mucho con este amigo, pero además me dijo a mí, tengan cuidado que este muchacho no le conviene a Esteban. Entonces Dios transforma y Dios cambia nuestra mente. O sea, problemas de salud mental con los psicólogos y psiquiatras a quienes respeto y admiro por su conocimiento, pero sabe que Dios nos da una estrategia y por eso Dios da libertad a nuestra mente. La mente comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros podemos entender, todo lo que nosotros podemos aprender. Así que si a ti te han dicho que eres bruto,
es lo primero que tienes que hacer para tener una salud mental saludable, es de derribar esa palabra bruto de tu mente y los actos que has hecho porque te dijeron que eres bruto, porque realmente no eres bruto, que tienes más facilidad y más conocimientos en unas áreas o en una carrera que otra persona, o tienes habilidades diferentes a otras personas, pues eso te va a ayudar a ti a entender que eres diferente. Yo tengo 2 hijos y 2 hijos son diferentes. El uno es muy dado a los medios, el otro es muy dado a la parte de la administración, ¿sí? El uno no es dado a la tecnología, el otro sí. Entonces, diferentes. No quiere decir que el uno sea más inteligente que el otro. El uno trabaja en negocios internacionales, el otro trabaja en todo lo que tiene que ver con publicidad digital. No quiere decir que uno sea más inteligente que otro. Están en su camino, en su rol. Cuando nosotros queremos hacer lo que otra persona hace, ya nuestra mente se comienza a distorsionar y a creernos las mentiras con las que fuimos criados. Así que la mente comprende el conjunto de las capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la ciencia y la memoria. Es también la parte del ser humano donde se desarrollan todos los procesos. Pero nosotros, cuando recibimos a Cristo, nosotros tenemos ya otra forma de ver la vida. Porque está el hombre natural y también está el hombre espiritual. Y la Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe. O sea, como que eso es de percepción. O sea, uno sabe cuando una persona es espiritual. En la iglesia vienen personas. Uno sabe cuando es espiritual. O sea, eso es espiritual. Bueno, no sé, hay personas que Dios me utiliza con discernimiento de espíritu. Y los jóvenes no quieren mirarme. Hay un joven, una persona joven que cuando pasa por el lado mío pasa así. Ya digo yo, algo pasa porque no me mira. Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. ¿Cómo entiende una persona que no conoce de Dios que fornicar es pecado? Y ojalá que usted, conociendo de Dios, sepa que eso es pecado, porque ya debería percibir que eso es pecado. Que el adulterio es pecado, porque eso es lo que se vive en el mundo. El adúltero, pues chévere, tiene otras mujeres, es más conocido, es bien. El fornicario, ya eso es común, entonces no hay problema. ¿Cuál es el problema? Los jóvenes ahora, fornicar, ¿por qué fornican? Eso es pecado. No, normal, pero eso no quiere decir que sea bien. El joven espiritual percibe las cosas del espíritu, el hombre espiritual percibe las cosas del espíritu, la mujer espiritual percibe las cosas del espíritu. Tanto que te llegas a dar cuenta que la mentira es pecado. O sea, que la mentira no te conduce a ningún bien. Entonces, el hombre natural no percibe, le parece increíble que uno piense de esa manera. Sí, o sea, como que eso es increíble, sí. Porque para el hombre natural esas cosas son locura. Está loco, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre que no puedo decir una mentira? Entonces, no, es su locura, ¿no? Y no las puede entender. Yo no puedo hacer entender a una persona que algo es pecado o que algo no está bien, una mala decisión. No le puedo hacer entender que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Pero la Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia lo dice. Entonces, depende de qué tipo de conversaciones tengo, yo voy a ser corrompido o yo voy a ser edificado. ¿Cierto? Entonces, eso es de que el espiritual la entiende, pero el carnal no la entiende. Porque esas cosas han de discernirse espiritualmente, ¿no? Que eso es importante. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, el hombre natural, el hombre sabio del mundo no recibe las cosas del espíritu. La soberbia, que fue lo que llevó a Satanás a pecar, ¿sí? Y lo que sedujo, la forma como sedujo a Eva para que pecara, es que Dios sabe que si tú comes, serás como él.
La soberbia del razonamiento carnal es tan opuesta a la espiritual como la sensualidad más baja. Con sensualidad sedujo Satanás a Eva. Y las personas que han sido seducidas por palabras, las mujeres aquí y las jóvenes, tengan cuidado, porque serán seducidas por palabras, ¿sí? Entonces se dan cuenta que llegan a un punto y es la parte más baja de la seducción, a donde iban a llegar. Así que la soberbia lleva a eso. El hombre carnal es extraño a los principios y goces y actos de la vida eterna. Eso no nos interesa, yo no quiero eso, ¿cierto? No lo necesito. Pero la mente santa, o sea, la mente que ha entrado en el proceso que vamos a hablar más adelante, que entiende las cosas del Espíritu, y sabe que las cosas del Espíritu no es porque Dios quiera que nosotros estemos ahí orando, ahí encerrados y que no salgamos al mundo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Dios sabe qué es lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es lo que Él te muestra que tú no quieres hacer. Así uno nunca va a querer hacer las cosas que Dios dice. Dios dice, ama, y la persona dice, pero es que usted no sabe lo que esa persona me ha hecho. Si usted supiera lo que esa persona me dice, no me diría que la amara. Pero entonces tienes que perdonarla. No, nunca. No se puede entender. O sea, eso no se puede entender. Así que la mente santa discierne las bellezas verdaderas de la santidad, pero no pierde el poder de discernir y juzgar, ¿sí?, cosas comunes y naturales. O sea, tampoco andamos por ahí en las nubes elevadas, como, ay, nadie se me arrime, nadie me toque, porque no merece ni siquiera que toque alrededor del piso donde yo estoy. No. Es una vida naturalmente sobrenatural que debemos vivir, ¿sí? Solo el hombre espiritual es una persona a quien Dios da el conocimiento de su voluntad. El salmista, me fascina que el salmista decía, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y yo puedo confirmar eso. Cuando amo a quien me odia, veo el resultado. Cuando perdono al que me ha hecho mal, veo el resultado. Cuando aprendo a hablar con sabiduría, veo el resultado. Cuando hablo con grosería, o sea, bruscamente, porque no digo groserías, gracias a Dios, pero cuando respondo mal, cuando soy carnal y hago mala cara, yo me doy cuenta. O sea, sé, porque entiendo. Mientras que otras personas lo hacen y dicen, no, es que yo tengo razón, por eso yo actúo así, no me importa, tienen que entenderme, ¿sí? Entonces, como esa es una mezcla y que tenemos que aprender a discernir y qué es lo que vamos a quitar de ahí. La mente de Cristo y la mente de Dios en Cristo nos son dadas a conocer plenamente en las Sagradas Escrituras. Y por eso vamos a hablar de la mente de Cristo. Mira que Dios tan lindo nos da las herramientas para que tengamos una salud mental, algo saludable aquí en esta mente. ¿Sabe qué? Todo lo que se llame vicio, como son la pornografía, el alcoholismo, las drogas y cualquier otra cosa, los juegos, el primer trato que se debe hacer es aquí en la mente. Usted puede venir aquí, a que yo le eche todos los espíritus fuera, espíritu de alcoholismo, espíritu de droga, espíritu de pornografía, espíritus. Ese es un paso, pero luego usted tiene que concientizarse de que usted tiene esa adicción, esa situación en su vida y que usted tiene que coger y desligarse de eso y tiene que renovar. Más adelante vemos esa parte de pensar de que necesita eso para llenar un vacío en su corazón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice el versículo. ¿Y quién le instruirá? Bueno, yo no puedo instruir a Dios. Pero nosotros sí creemos que le instruimos. Cuando usted ora a Dios y ayuna y usted quiere doblarle la mano a Dios, o sea, hagamos un pulso, Señor. Yo quiero que mi esposo, quiero ganar. Señor, no me escuchaste. Quiero que hagas lo que yo te estoy pidiendo ya. Quiero tanto dinero, ya.
¿sí? O sea, le estoy instruyendo a Dios. Más adelante vamos a ver qué es lo que Dios nos dice de eso. Pero entonces dice, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, escuche, tenemos la mente de Cristo. Usted va a decir, bueno, pero es que eso es como loco, ¿no? Como cuando a mí me dijeron, haga la voluntad de Dios, recién conocí de Dios, y yo dije, la gente está loca, yo que voy a saber qué es la voluntad de Dios. Pero aquí dice, más nosotros, o sea, más tú tienes la mente de Cristo, que es glorioso. La mente viene de la palabra nous, que significa el intelecto. Es decir, mente divina o humana, o sea, no hay que solamente es mente divina, no, humana, en pensamiento, sentimiento y voluntad. O sea, la mente, entendimiento. Señor significa supremacía, supremo en autoridad. Señor soberano, ungido, amo, Dios dueño. Y Cristo ungido, es decir, Mesías. O sea que tú tienes la mente, es una mente que donde está todo tu intelecto, ¿sí? Ahí están tus pensamientos, ahí están tus sentimientos, ahí está tu voluntad, ahí todo está, ¿sí? Y tienes la supremacía del Señor ahí porque es la mente de Cristo. Porque Cristo está en tu vida y tienes esa supremacía, esa autoridad que Dios te da. Toda esa sabiduría que viene de Él está ahí. El ungido está ahí. El Mesías que vino está ahí, que para iluminar tu mente. Entonces, una cosa que tienes que tener claro, tienes la mente de Cristo. Pero esta mente nuestra ha sido, perdónenme la palabra que voy a decir, pervertida, dañada, ¿sí? Perturbada, porque nuestra mente ha almacenado todo lo que nos daña. Dígame cuáles fueron sus pensamientos esta mañana. ¿En qué pensó usted esta mañana? ¿Cuál fue el pensamiento primero? ¿Cuál fue el segundo pensamiento? ¿Cuál fue el tercero? ¿Sí? Esos pensamientos puede que hayan sido buenos o pueden que hayan sido esos pensamientos que lo tienen a uno a toda velocidad, que perturban la mente, que uno no quiere hacer, que yo no quiero ir, que yo no quiero hacer, que yo no quiero trabajar, que yo no quiero, o por qué, y las cosas que van saliendo de nuestra mente a expresarse por la boca. Por eso Dios en su inmensa sabiduría nos dio la mente de Cristo, pero en su inmensa sabiduría también nos dice algo: no os conforméis a este siglo. O sea, no es verdad que el hombre puede ser una mujer, no es verdad que la mujer puede ser un hombre. No es verdad que usted puede tener relaciones con muchas mujeres, ni usted puede tener relaciones con muchos hombres y no va a pasar absolutamente nada. No es verdad eso. Hay otras cosas que se podrían hablar con respecto a lo que dice la Biblia de eso, pero por decir algo. No es verdad que si usted no estudia le va a ir bien, ¿sí? Puede que le vaya bien por un tiempo. Uno de mis hijos sacó buena nota en los exámenes y los quizzes que les hacían, y un amiguito dijo, ay, pero estudiando cualquiera. Pues obviamente, toca estudiar, ¿sí o no? Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que aprender, aquí dice, no conformarnos a este siglo. ¿Sabe? Hay un dicho en Colombia, y no sé si aquí, para donde va Vicente va la gente. Si la gente se va a tirar de un abismo, ¿por qué tú tienes que tirarte a ese abismo? ¿Por qué no luchas contra esos deseos que te están dañando? ¿Por qué no necesitas estar pegado a una persona que te ayude? Pero si necesitas ayuda, aquí vas a encontrar ayuda. Sí, hay personas dispuestas a ayudar. Entonces, necesitas eso, ¿sí? Este versículo se lo he hablado a mi hermano, que les conté. Algunas personas saben que por casi 40 años fue habitante de la calle, adicto a las drogas, ¿sí? Y yo le decía, tienes que transformar, no conformarte con eso.
sino que tienes que transformados, o sea, transformados, transformar, transfigurar, cambiar la propia forma que se formó aquí. Eso te corresponde a ti. Yo no puedo venir y coger tu mente y transformarla, no, eso nos corresponde a cada una de nosotros, ¿sí? Transformar de una cosa a otra, eso es lo que se hace con la mente, se transforma, ¿sí? Yo era mentirosa, ya descubrí que debo decir la verdad. Yo no perdonaba, ya descubrí que perdono. Yo era adicta a la chocolatina, de verdad, pero no les voy a contar. Adicta a la chocolatina, yo me escondía las chocolatinas porque a mi esposo no le gustaba que me comiera muchas chocolatinas grandes. Yo compraba así esas chocolatinas grandes y decía mentirosamente, la voy a comprar y yo creo que me da como por ahí un cuadrito y guardo el resto. ¿Qué va? Yo lo abría y ya perdí el año. Eso pasa con la adicción, claro. Pero Dios me liberó. Le pedí, de verdad, le pedí tanto porque ya me estaba como incomodando comer tanto dulce. Y le dije, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Me ayudó. Pero bueno, después otro día, en algún momento, hablaré sobre el asunto. Pero renovación viene de la palabra anakainosis. Renovar cualitativamente. Por lo tanto, una renovación que se hace por lo tanto, una renovación que hace una persona sea diferente de lo que era en el pasado. ¿Sí? Deben haber cambios. Si tú vienes a Cristo, llevas 3 años en Cristo, pero resulta que no ven un cambio en ti, y la gente en la casa, porque aquí en la iglesia, el hermanito vino, la hermanita vino, ay, es que son tan lindos, pero en la casa la gente no se puede ni ver, o sea, no se hablan. Entonces ahí es donde se va a hacer el análisis si de verdad usted cambió. Usted debe saber en la casa qué dice su esposa, qué dice su esposo, qué dicen sus hijos de usted. O sea, ¿qué es realmente un cambio? Pues entonces debe ser una diferente. Oye, te veo que estás diferente, porque estás actuando más tranquila o más tranquilo. Entendimiento, ya lo vimos, es el intelecto. Así que Dios es tan bonito que mire, dice el versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿sí? No debemos conformarnos a la conducta de este mundo, dice comprobéis. Imagínense que Dios mismo te manda a que tú compruebes que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. ¿Sería necesario que Dios haga eso con nosotros? O sea, si es necesario, yo creo que Dios entiende nuestra naturaleza. Dice, mis hijos son tan faltos de entendimiento que me toca decirles que ellos tienen que comprobar si mi voluntad es agradable y perfecta. Entonces, comprobar significa someter diariamente, póngale cuidado, a prueba en la práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y perfecta. O sea, diariamente yo tengo que pasar por esa experiencia, ¿sí? De comprobar. Imagínense, yo digo, pero el Señor es increíble. Yo debo comprobar que no debo comprar fiado. Y la Biblia dice, ¿sí?, que nosotros no tenemos que andar deudas. Yo debo comprobar que es bueno que Dios me diga que no debo ser fiador de nadie, porque si no me quedo sin la cobija. ¿A cuántas personas les ha pasado eso? Yo debo comprobar que debo aprender a administrar bien el dinero. Mire que es que Dios no es solamente venga y esté ahí arrodillado. Es importantísimo que usted tenga su tiempo de oración, de lectura, de alabanza, todo que busque a Dios. Y si no, usted no puede, de verdad usted no puede solo o sola. Pero ven y comprueba cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Les conté lo de mi hijo. Si yo me hubiera parado, o sea, yo tiré lo que tenía en la mano al piso, pero si yo me hubiera parado y hubiera tratado conforme como me sentí en ese momento, yo no hubiera visto el fruto que Dios permitió que se viera. Pero entonces uno tiene que ser sensible. Comprobé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y entonces entenderemos comprobamos esa parte, ¿no?
Para poder nosotros entender cómo es la renovación de la mente, tenemos que entender que hay una sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Dice la Biblia. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si tú eres sabio, si yo soy sabio, ¿sí? Pues voy a mostrar por mis obras, o sea, voy a mostrar esa sabiduría. Esa sabiduría es la capacidad de tomar lo que se conoce de Dios en relación con la vida y ponerlo en práctica. Y uno muchas veces no actúa en esa sabiduría. Una vez cuando uno de mis hijos eran pequeños, uno quería un carro eléctrico que se llamaba 4x4. Entonces el carro se daba la vuelta y era un carro y luego daba la vuelta y era otro carro. Bueno, era un carro, wow, no lo podíamos comprar, se oró, él ayunó, él ahorró, le dieron plata, finalmente conseguimos el dinero. Y cuando mi hermana lo consigue en Bogotá porque estaba agotado, lo encontró en un lugar que se llamaba La Gran Piñata. La persona que lo vendió le dijo que el carro duraba cargado 12 horas, ¿no? Y cuando se lo entregamos en Navidad, entonces, pues, imagínense, duró como media hora nomás. Y nosotros, no, salió dañado, no. Y al otro día nos vamos para La Gran Piñata y eso, nos fuimos el 26 porque el 25 no abre. Y fuimos el 26, me fui con Patricia, con Ricardo, iba yo, Omar David, Esteban y creo que el hijo menor de Patricia y Ricardo, no me acuerdo. Y entramos a La Gran Piñata y yo llegué furiosa porque pues Omar David lloraba, Esteban lloraba, mejor dicho, eso era el show familiar. Y se me salió, me bajé de la cruz. Ese día me bajé de la cruz y yo llegué allá, mi cuñado también se bajó de la cruz, mi hermano, todos llegamos como cual no conocíamos la sabiduría de lo alto. Y llegamos allá y entonces yo, no, que necesito que nos cambien este carro, pero la Gran Piñata tiene la característica de que vende puras cositas chiquitas. Raro mejor dicho, era muy raro que eso lo estuvieran vendiendo ahí. Y como que era el único que tenía, ya no había más. Yo quiero que me lo cambien porque eso salió dañado. Y nosotros, eso costó plata y entonces eso no sé qué, y yo peleaba. ¿Ustedes creen que es que yo soy mafiosa para tener... para tener plata para comprar este carro? Y mi cuñado se paró afuera a decir, no compren nada aquí porque lo que venden está dañado, y él allá afuera. Y nosotras acá, me llamaron a la dueña de La Gran Piñata y me dijo que a ella le había salido una bicicleta dañada que compró en otro lado. Y le dije, a mí no me importa que usted haya comprado una bicicleta, yo quiero es un carro nuevo, que no sé qué, y y entonces dejamos el carro allá. Y entonces mi hermana llamó a una amiga la llamó para algo, y resulta que Patricia, hermana, imagínese el colmo, compramos un carro en La Gran Piñata y salió dañado. ¿Y por qué salió dañado? Porque la pila no le duró sino media hora, y a nosotros nos dijeron que esa pila duraba 12 horas. Y dice, no, es que la pila se carga 12 horas y el carro dura media hora funcionando. Al otro día nosotros venimos por el carro, ¿nos perdonan? La sabiduría que destruye está escrita en la Biblia. Póngale cuidado como dice. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, acuérdense cómo procedí. Contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es animal, terrenal y diabólica. Porque donde hay celos amargos y contención en el corazón, ahí hay toda obra perversa. Lo único que nos faltó fue destruir el lugar. Obra perversa, ¿sí? Tremendo. Pero así es como tú actúas. Esta es la primera, pues si tú eres como yo, porque yo la verdad, gracias a Dios he madurado en algunos momentos, pero cuando me descacho, ¿cierto? Pero ¿qué haces tú en el primer problema que tienes? Actúas con esta sabiduría, que esta sabiduría tiene la fuente en el diablo, ¿sí?
Esta sabiduría es egoísta y revela una envidia enconada hacia sus distractores. O sea, esto es lo que nos lleva a formar los conflictos más grandes en los hogares. ¿Quién ha roto un plato en su casa porque le dio una rabia? No, aquí acá no. Aquí nadie. Gloria a Dios, pastora. ¿Quién se le ha soltado una retahíla de palabras de maldición o groserías porque se puso bravo o brava? ¿Quién? Bueno, allá hay 2 confesando, 3, 4 confesando sus pecados. Esta sabiduría confunde y destroza con sus propiedades malvadas, o sea, destroza, destruye. Esta sabiduría es la que conlleva a que los matrimonios se destruyan, los hijos se destruyan, los padres se destruyan. Esta sabiduría es animal, terrenal y diabólica. Así que nuestra mente está llena de esta sabiduría. Lo que Dios dice que tenemos la mente de Cristo es que tenemos que sacar ese disco duro y cambiarlo, renovarlo por el disco fresco de la mente de Cristo y comenzar a cambiar todo eso que nos daña, ¿sí? Y entonces vamos a poder adquirir la sabiduría que viene de lo alto. Y mire cómo la describe Dios. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. ¿Quién se levantó con esta sabiduría hoy? Amable, benigna, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Todos? ¿Amén? ¿Sí? Cuando llegaban a la casa, cuando se tenían que levantar, cuando alguien se levantó tarde, cuando no desayunaron a tiempo, usted actuó amablemente. Vengan a desayunar. Ya la mesa está lista. ¿Qué quieres desayunar? ¿Huevo duro? Bueno, te voy a hacer huevo duro. ¿Y tú? ¿Huevo perico? También te voy a hacer. ¿Cornflakes? Bueno. ¿Qué más les traigo? No. Apuren y desayunen que nos tenemos que ir rápido, no se demoren. Miren, no se ha vestido, quítese los zapatos, peínese. Al marido, usted se va a ir con esa camisa y todo barrigón, se le va a ver todo, ¿sí? A las mujeres las dejo quietas porque nosotras somos lindas. Gloria a Dios, pero eso sucede en la casa. O se bajó del carro y justo se le olvidó algo que tenía que traer. Se dañó el día. Y no optamos en esa sabiduría. Esa sabiduría de lo alto tiene su origen en el corazón y en la mente de Dios. Por eso no la podemos tener si no le buscamos, si no leemos la Biblia, si no le obedecemos. Esa sabiduría se preocupa por los demás con un espíritu bondadoso, dócil y compasivo. Esa sabiduría es productiva y va ligada a los tipos de pensamientos que Dios quiere que nosotros tengamos. Y por eso en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, Pepito, por lo demás, Blanquita, por lo demás, Juan, por lo demás, Teresa, por lo demás, escriba ahí su nombre, en esto pensad, todo lo que es verdadero, vamos poniendo los otros, haciendo link al otro, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, ¿sí? Si hay virtud alguna en las cosas que yo pienso, ¿sí? O sea, todo esto se suma ahí. Y luego, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso debo pensar. ¿No? ¿Qué cosa? Es increíble, son los pensamientos que Dios quiere que yo tenga. Y sumado a esto, Dios nos da la mente de Cristo
Acuérdese, su salud mental está en sus manos si usted quiere depender de Dios, pero está en las manos de Dios que tu mente sea totalmente clara, alerta y brillante. Yo oro por mis hijos así. Y por mí necesito eso. Por mi esposo necesito eso. Que somos pastores y no, yo por lo menos yo necesito eso y me doy cuenta que mi esposo también, que mis hijos también. ¿Sí? Necesitamos eso, orar en esa dirección. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos ser llenos de esa inteligencia espiritual. ¿Sí? Esa inteligencia que viene de lo alto. Inteligencia sunesis, ¿sí? O sea que tu sunesis sea portada en tu mente por Dios. ¿Sí? Poner juntos mentalmente, es decir, inteligencia o correctamente intelecto, entendiendo inteligencia y como conocimiento. Hay personas que tienen mucha inteligencia, pero no tienen conocimiento. No les gusta estudiar. Precisamente a veces la gente tan inteligente no le gusta estudiar, porque se creen pues que todos lo saben. Y eso hace que su mente pues obviamente no tenga el conocimiento que le haría ser una persona de mejor calidad de vida. Y el espiritual, que se cree demasiado espiritual, que no lee la Biblia porque todas se las conoce, deja de recibir el conocimiento que viene de lo alto, que le da la sabiduría para poder manejar esa situación X. Entonces, tenemos que tener esa inteligencia unida al conocimiento. Por eso es importante la lectura de las Escrituras. También es importante leer libros cristianos que le ayudan a usted a entender más lo que Dios dice de algunos temas específicos en los cuales Dios les utiliza a ellos. Entonces, tenemos que hacer eso, tenemos que tener esa mente clara para lo que Dios quiere, ¿sí? Y espiritual es no carnal, ¿sí? Sobrenatural. Esa mente, esa inteligencia espiritual es inteligencia que es renovada, es cambiada, es totalmente transformada, ¿sí? Se refiere al cuerpo espiritual, ¿sí? Es decir, un cuerpo dominado por el Espíritu Santo o educado para el Espíritu Santo. Yo cada día quiero hacer más la voluntad de Dios, cada día quiero estar más en el camino de Dios, en hacer su voluntad, en conocerle más a Él, en tener un entendimiento claro, ¿sí? Con respecto a personas que son espirituales, es decir, iluminados por el Espíritu Santo, que goza de la influencia y gracia y regalos del Espíritu Santo, sobre cosas espirituales, es decir, transmitidas, impartidas por el Espíritu Santo. Le quiero decir una cosa, la inteligencia espiritual no solamente viene para las personas que de pronto están pensando uno está en el aire sobre el bien y el mal, no. Eso no es una parte que Dios nos da discernimiento, nos ayuda a entender, ¿cierto? Nos ayuda a entender. Esta agua tiene una miel y ahorita me acuerdo que en estos días recordaba que una chica me vio tomar agua así y creía que eso daba unción. Entonces cogió una botella de agua y le echó aceite, porque creyó que yo tomaba agua con aceite. Yo no sé qué le pasó, pero... La inteligencia espiritual es algo que Dios nos da, es un privilegio de los cristianos realmente. Gloria a Dios, si usted es hijo de Dios y no se sentía orgulloso de ser hijo de Dios, siéntase orgulloso y orgullosa de ser hija de Dios, porque es algo especial que Dios da a nosotros los hijos de Él. Y es que tenemos la mente de Cristo revelada a nosotros por el Espíritu. Nosotros experimentamos su poder santificador en nuestros corazones y damos buen fruto en nuestras vidas gracias a que tenemos esa mente espiritual, esa sabiduría que viene de lo alto. Así que, gloria a Dios, usted puede hoy entender
que debe haber en su mente una transformación, que usted mismo tiene que trabajar para usted, que usted mismo debe cultivar buena tierra en su vida. No hay nadie que haga las cosas que usted tiene que hacer. Eso por más de que yo amo mucho a mi esposo, pero hay cosas que él no puede hacer por mí. Yo sé que él me ama, pero no puede hacer por mí. Sí, yo puedo ser terca. Me dio el burnout por no trabajar, ¿por qué? Por trabajar mucho. Pero ¿sabe qué? Mi esposo está pendiente y a mí me cuesta trabajo, pero ya ahora respeto cada que él me dice, ya no más, levántate, haz esto, aquello, porque él me ayuda a cuidarlo. Entonces viene la oportunidad de que nuestra mente sea transformada, renovada. Y algo que hace Dios es engrandecer su nombre poderoso para nuestra vida. Algo que hace el Señor es mostrarnos una vida diferente. Algo que hace Dios es que realmente necesitamos encontrarnos con Él para poder vivir esa vida abundante que viene de Él, para poder soltar esas cadenas que nos atan, para poder soltar esas cadenas que realmente están ahí. Okay. Esas cadenas que están ahí, ¿sí? Dios es grande y Dios es maravilloso. Así que yo te animo a que escuches este poema que está en la Biblia, que engrandece el nombre de Dios, que engrandece la sabiduría de Dios. Y tú la puedes encontrar en Romanos 11, versículo 33-36. Y este versículo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Ponte en pie y dale un aplauso al Señor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Padre. Ahí donde tú estás, puedes marchar y puedes decirle al Señor estas palabras: gracias, Señor, porque tengo la mente de Cristo, una mente renovada, una mente transformada por el Espíritu de Dios. Así que yo digo hoy que todo pensamiento que se ha levantado en mi vida contra el conocimiento de Dios es llevado cautivo a la obediencia a Cristo, y el Señor está conmigo. Levanta tus manos y adórale. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en mi vida, dile. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en mi mente, en mi corazón. Gracias porque mi voluntad va a ser transformada por tu voluntad agradable y perfecta. Y te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que está sentado en el trono, y al Cordero, y al Espíritu Santo que me guía en todos sus pasos. Sea la gloria, sea la honra,
sea la alabanza. Da un aplauso y un grito de júbilo al Señor. Aleluya.